Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Alejandro Esparza y vengo a platicarles un poco sobre la formulación de estrategias y su contexto en el ambiente empresarial. Antes que nada, quiero tocar el contexto de la palabra de estrategia, pero iniciando desde su origen etimológico. Esta palabra viene del latín, es una combinación de dos términos griegos, stratos, que significa ejército, y agein, que significa conductor o guía. Por lo tanto puede ser el arte de dirigir a las operaciones militares. Está muy profundamente ligada a los términos militares. Personalmente, el primer concepto que yo percibo de estrategia es al señor este que tenemos aquí, que se llama Sun Tzu y el arte de la guerra, donde pues quien haya leído el libro se dará cuenta o sabrá que este tipo fue un estratega de la vieja China y en sus escritos describe cómo administraba los ejércitos referentes eh, al terreno, a las provisiones, a los enemigos y todo ello, ¿no? Otro ejemplo de estrategia es el caballo de Troya, ¿no? Todos conocemos la historia de Troya, donde algunos se escabulleron dentro de este artífice y lograron burlar las murallas de Troya. Este otro personaje se llama Nicolás Maquiavelo, perdón. Tiene un libro que se llama El Príncipe. Y gracias a él, gracias a este personaje, se creó el concepto de maquiavelismo, ¿no? Que prácticamente significa las acciones que hace alguien para salirse con la suya, por así decirlo, ¿no? Es a criterio, pero más o menos así lo digo, ¿no? Entonces nos queda claro que una estrategia es una serie de pasos definidos, una serie de pasos planificados para salirse con la suya, ¿no? Para que algún ente, alguna organización, algún personaje tenga cumplidos los objetivos que anteriormente ya había previsto. Eso es a grandes rasgos una estrategia. En el ambiente empresarial no es diferente. En el ambiente empresarial uno tiene que definir este, cuáles son nuestros objetivos para poderlos cumplir. Ahora, una planeación estratégica es un proceso, por tanto, se tiene que hacer de manera sistemática, no podemos saltarnos de un paso a otro. El primer paso de estos es el análisis del entorno. Tú no puedes saber a dónde vas sin saber dónde estás ahora, ¿no? Por ejemplo, análisis del entorno, análisis de la industria, de la competencia, tienes que pararte y analizar a tu empresa y sobre todo analizar el contexto y el escenario que le rodea. ¿Quiénes son tus competidores? ¿Cuáles son tus competidores? ¿Dónde están? ¿Cuál es tu participación en el mercado y todo ello? Y sobre todo ser muy honesto con esos conceptos, ¿no? Después viene la formulación. En la formulación tú ya te sientas y te pones a pensar, ok, esto es lo que yo vengo a hacer, lo voy a hacer de esta manera, cuento con estos recursos y todo ello. Apenas en un contexto teórico, todavía no lo pones en práctica. Lo que sigue es programar las fechas y en tiempos establecidos donde vas a programar a tomar en acción estos procesos que ya antes planeaste, ¿no? Y por último, pues es la ejecución. Cuando llegue el tiempo de la programación, que tú definiste en la programación, tú puedes empezar a tomar acción de las tareas y las actividades que antes coordinaste, ¿no? Vamos a centrarnos más que nada en la formulación. ¿Por qué? Porque vienen dos conceptos muy interesantes que es la misión. La misión no es otra cosa que el ser de la empresa, el objetivo primordial de la empresa, a qué se dedica, qué va a hacer. Eso es simplemente la misión. No vamos a profundizar tanto, pero aquí tenemos unas características bastante buenas, que es ser clara y sencilla, a qué se dedica la empresa, que es lo que estaba diciendo, cuál es la diferencia entre otras empresas y tiene que ser fácil de recordar. Este es como un eslogan interno que nos permite proyectar qué es lo que busca la empresa, qué es lo que quiere hacer la empresa, a qué es lo que se dedica, pues. Ahí tenemos a qué preguntas responde. En primera instancia es ¿qué hacemos? Yo lo dejaría con eso. ¿Qué hacemos? Por naturaleza es la misión de la empresa. Posteriormente viene la visión. ¿Ok? La visión nos ayuda a responder la segunda de las tres preguntas. ¿Qué queremos hacer? Por eso les mencionaba que es muy importante saber de manera honesta, clara, imparcial, objetiva, dónde estamos parados, porque eso nos va a permitir saber dónde vamos a estar, qué podemos aspirar a hacerlo de una manera realista y sin no sé, sin sueños, de una manera soñadora. Hay que evitar eso, ¿no? Ahí hay que ser bastante claros. Hay que ser claros, sencillos, tiene que ser entendible por los miembros de la compañía,
tiene que ser positiva, atractiva, eso es muy importante. Tiene que suponer un desafío, no vas a poner, yo creo que tiene que estar en ese equilibrio, no vas a poner metas demasiado fáciles, pero tampoco es inalcanzables, ¿no? Porque se vuelven sueños, no una visión, se vuelven sueños, se vuelven utópicos y tiene que ser realista, ¿no? Que es la contraparte que les mostraba, ¿no? A simples rasgos responde qué es lo que quiero lograr, qué es lo que quiero en el futuro. Estos conceptos también aplican en la vida personal, incluso nosotros nos podemos preguntar eso mismo. Y por último viene la parte de los valores. Prácticamente los valores son qué estamos dispuestos a arriesgar de manera en el contexto ético para lograr nuestros objetivos. Hace ratito les mencionaba sobre los personajes, ¿no? Maquiavelo, por ejemplo, por muchas partes no está muy bien visto porque fue en algunas partes de su historia un poco ético para lograr sus objetivos, ¿no? El fin justifica los medios es esta parte de Maquiavelo que dice, pues yo me salí con la mía y era necesario hacer lo que hice para salirme con la mía. Bueno, los valores es justamente esta parte, ¿no? Ok, yo soy muy respetuoso, muy honorable y muy ético, entonces no me prestaría a unos fines que yo considero inmorales o poco éticos para lograr mis objetivos. Es justo este límite social y moral que nos imponemos para realmente cumplir nuestros objetivos. Y eso es lo que responde a cómo somos, qué tan morales somos, qué tan eh, estrictos somos en este tema ético. Eh, y bueno, las características son, la empresa debe de tenerlos, se debe de creer en ellos, deben ser coherentes, es bien importante que haya coherencia. Muchas veces vemos pegados el póster de valores en la empresa, pero realmente no se cumple, ¿no? Y eso pierde muchísima credibilidad y se vuelve en algo contradictorio y pesado en la empresa, ¿no? Y los empleados deben de poseer esos valores, evidentemente, ¿no? Hasta aquí entonces vamos a hacer un pequeño resumen. Ya sabemos qué es la planeación estratégica, es una herramienta que nos va a permitir cumplir nuestros objetivos de manera sistemática, es un ordenamiento de ideas, tiene que ser de manera sistemática, empezar por un análisis, después una formulación, la programación, especificar las actividades, las metas, en qué fecha se va a hacer y por último tomar acción y poner en práctica todo lo que hemos planeado. Esas son las etapas de la planeación estratégica. ¿En qué consiste la formulación? Pues primero que nada en la visión, saber qué estamos haciendo, para qué somos, para qué estamos aquí, en la visión, qué es lo que queremos lograr en nuestras vidas, y por último los valores, qué estamos dispuestos a arriesgar, hasta dónde estamos dispuestos a llegar para cumplir con los objetivos. Eso nos define cómo somos realmente, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí esto fue el video sobre la planeación estratégica dentro del contexto de las empresas. Yo les agradezco mucho. eh, Como conclusión, yo diría que en, de manera muy personal es muy fácil suponerlo, es muy fácil plasmarlo en diapositivas o en letras. Sin embargo, el reto real es ponerlo en práctica. Es una serie de de obstáculos que no son tan sencillos y que la empresa, la organización tiene que invertir mucho tiempo y sobre todo mucho esfuerzo, incluso dinero, porque son cursos, son eh, pósters, son todo eso, publicidad, eh, lo que la empresa tiene que invertir para de verdad convencer a su gente de todas estas ideas y convertirlas, ¿no? De una frase sencilla que realmente nos dice poco a un himno, a un concepto de fidelidad del empleado a la empresa, ¿no? Como conclusión yo diría justamente eso, ¿no? Que es muy fácil decirlo, ponerlo en papel, sin embargo es un verdadero reto y se requiere un conocimiento real, ponerlo en práctica. No es tan sencillo llegar a una empresa y decir, ahora somos esto, ahora hacemos esto, ahora vamos a hacer así. Se trata de convencer, no de imponer, de convencer, y eso es realmente lo complicado y lo complejo dentro de una empresa. Les agradezco entonces su atención, yo me despido, muchas gracias y muy buenas noches.